Buenas tardes, amados hermanos, amadas hermanas. Vamos a continuar nuestra comunión. Esta mañana nosotros vimos Dios tiene el poder de recobrar todas las cosas. Y Él lo hace por medio del Espíritu y de la palabra. Pero cuando Dios lo hace, Él sigue sus propios caminos, sigue sus propios principios. Y nosotros vimos algunos de los puntos más importantes que Génesis capítulo 1 revela a nosotros. Pero lo que necesitamos ver es que la Biblia revela todo lo que necesitamos. Dios recobró, ¿cierto? Una situación, Dios recobra, restaura, salva a su pueblo. Pero Dios tiene una meta, es llevar su pueblo al destino, al reino, a su propósito eterno. Y entonces, Él nos guía por sus propios caminos. Y ahora vamos a ver este punto. Una vez recobrados, debemos caminar, debemos avanzar. Esto nosotros podemos ver en Éxodo capítulo 13, versículos 21 y 22. Dice así: y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se partió de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Entonces podemos ver que el Señor conducía el pueblo por medio de una columna de nube y una columna de fuego. Y nosotros sabemos que la columna de nube tipifica el Espíritu, ¿cierto? Espíritu Santo. Y la columna de fuego tipifica la palabra. Entonces podemos ver que el Espíritu y la palabra no solamente recobra a nosotros, también guía a nosotros. Esto es algo muy importante. Hoy, este nuevo comienzo, todos nosotros tenemos un deseo de no sermos guiados según los hombres, sino guiados por el Espíritu y por medio de la palabra. Amén. Esto es un anhelo que todos nosotros tenemos, ¿cierto? Amén. Entonces, mira, 1 Corintios capítulo 10, versículo 2 dice: y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en la mar. Amén. 1 Corintios capítulo 12, versículo 13 dice: porque por un espíritu somos todos bautizados en un cuerpo, ora judíos o griegos, ora siervos o libres, y todos hemos bebido del mismo espíritu. Entonces podemos ver de una manera muy clara sobre la cuestión de la columna de nube ser el espíritu, y la columna de fuego sabemos que es la palabra, porque el Salmo dice que lámpara para mis pies es tu palabra, ¿cierto? Entonces, queridos hermanos y hermanas, tenemos una lección todos los días: sermos guiados por el Espíritu y por medio de la palabra. Muchas veces nosotros hablamos: no quiero ser guiado por hombres. Pero tú tampoco, no buscas el Espíritu ni la palabra. No eres guiado por nada. Quedas allí, parado, sin avanzar. ¿Entienden lo que digo?
Amén. ¿No es un problema? No quiero ser guiado por hombres, ni tampoco por Dios. Ese es un problema que tenemos. Si tú deseas ser guiado por Dios, si tú hablas eso, no quiero ser guiado por hombre, quiero ser guiado por Dios, entonces ore, busque la palabra, ejercite su espíritu. Amén. Amén. Porque no es una cuestión de palabras, es una cuestión de realidad. Amén. Vemos a muchos hermanos hablando, estamos ahora libres, nunca más vamos a ser guiados por hombres, pero ni tampoco lee la palabra ni ora. Oh, Señor Jesús. Sí, Señor. Ese no es el camino. Entonces, mira la importancia de, si queremos realmente ser guiados por Dios, vamos a mostrar eso a Dios. Dios, deseo ser guiado por ti. Por eso yo oro. Yo voy a la palabra. Yo ejercito mi espíritu para te contactar. Amén. Amén. Yo necesito de la unción. Yo quiero tener experiencias así. Y no ser alguien que dice, no quiero ser guiado por hombre, todo. Muy espiritual, pero nada de realidad. ¿Comprende? Mira lo que este versículo dice. Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino. Amén. El camino. Y el Señor es que va a guiar a nosotros. Y nosotros sabemos que este camino no es una manera, que ese camino es una persona. Amén. Porque es el Espíritu que guía, ¿entiende? Y acá dice, y de noche en columnas de fuego para alumbrarles. Mira, la palabra alumbra a nosotros. Y nos muestra cómo avanzar. Y acá dice, a fin de que anduviesen de día y de noche. Amén. Queridos hermanos y hermanas, ¿estamos andando de día y de noche? ¿Cuál es el señal de que tú realmente estás siendo guiado por el Espíritu? Tú andas de día y de noche. ¿Comprende? Yo hablo. Yo sigo el Espíritu. Pero espiritualmente estoy aquí parado. No avanzo, ni un poco. Ni de día ni de noche. Oh, Señor. Pero cuando el Espíritu realmente guía a nosotros, andamos de día y de noche. Amén. Necesitamos o no de un nuevo comienzo. Necesitamos o no que el Señor venga a recobrar a nosotros. Y mira otro punto. ¿Cómo Él nos guía? Éxodo capítulo 13, versículos 17 y 18. Luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos que estaba cerca, porque dijo Dios, para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Mas hizo Dios que el pueblo rodease por el camino del desierto de Mar Rojo, y subieron los hijos de Israel de Egipto armados. Mira, ¿cuál es el camino que el Espíritu guía a nosotros? Él nos guía. Él no nos guía por el camino más fácil, más cerca. Porque acá dice,
para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Él guió el pueblo de Israel por el camino del Mar Rojo. ¿Qué quiere decir esto? Un camino sin vuelta. ¿Comprendes? El Señor no nos guía por el camino más corto, más cerca, más rápido. Él nos guía por un camino sin vuelta. Amén, aleluya. Bendito es Dios. Necesitamos saber de eso. Porque ellos tuvieron que cruzar el Mar Rojo, ¿no es así? Amén. No hay más cómo volver. Es más distante. Pero esto es la conducción del Espíritu. Por eso el Espíritu nos conduce no por la manera del hombre, no según el concepto del hombre. Él nos guía porque según el camino más apropiado para nosotros, porque Él nos conoce. Acá dice de una manera muy clara: digo Dios, para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. El Señor sabía, al ver la guerra, van a desear volver a Egipto. Yo no puedo llevarlos por este camino. El Señor conoce a nosotros. Tú muchas veces vas a preguntar: Señor, ¿por qué me conduces por este camino? Yo quisiera un camino más fácil, más corto. El Señor dice: yo te conozco. Yo te conozco. Yo sé cuál va a ser tu reacción delante de algunos acontecimientos. ¿Comprendes? Y otra cosa que necesitamos saber: si el Señor nos conduce, no debemos tener miedo. Amén. En este nuevo comienzo, yo en muchos lugares vi hermanos que no avanzan porque tienen miedo. Miedo de este punto, miedo de aquel punto. Mira cómo el Espíritu nos conduce. Éxodo 14, versículos 19 y 20. Y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó y iba en pos de ellos. Y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. Y iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel. Y era nube y tinieblas para aquellos, y alumbraba a Israel de noche, y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. El Señor es que está delante de nosotros, pero cuando es necesario, Él está atrás para guardarnos y mantener la distancia con los enemigos. Amén. Hermanos, nosotros no tenemos miedo si seguimos al Espíritu. Amén. Porque confiamos en el Espíritu. Amén. Hay muchos que tienen miedo. Porque cuando tenemos comunión y el hermano dice: ¿y si tal ocurrir? ¿Y si tal ocurrir? Entonces siempre habla el hermano: hermanos, ¿el Espíritu habló a ti o no? ¿Se habló? Vaya. Amén. No piense en otras cosas. Amén. Si el Espíritu habló, Él va a ser responsable por eso. Amén. Esto es algo muy importante. Y otro punto sobre seguir el Espíritu, punto práctico, está Éxodo 40, 36 a 38.
Cuando la nube se alzaba del tabernáculo, los hijos de Israel se movían en todas sus jornadas. Pero si la nube no se alzaba, no se movían hasta el día en que ella se alzaba. Porque la nube de Jehová estaba de día sobre el tabernáculo, y el fuego estaba de noche sobre él, a vista de toda la casa de Israel en todas sus jornadas. Entonces, amados hermanos, amadas hermanas, es muy importante que sepamos de esto. El Señor no solamente desea recobrar nosotros, Él desea guiar a nosotros. Él desea guiar las iglesias en Chile. Él va a recobrar y también desea guiar. Amén. Bendito es el Señor. Y mire, varios aspectos que nosotros compartimos. Pero lo que necesitamos ver es que el Señor no solamente va a guiar a nosotros, Él también desea edificarnos. Este es un punto muy importante, la edificación. Vamos a ver Éxodo capítulo 35, versículos 30 y 31. Y dijo Moisés a los hijos de Israel: Mira, Jehová ha nombrado a Besaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo ha henchido de espíritu de Dios en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en todo artificio. Versículos 34 y 35. Y ha puesto en su corazón el que pueda enseñar, así él como Aholiab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, y los ha henchido de sabiduría de corazón para que hagan toda obra de artificio y de invención y de recamado en jacinto, púrpura, carmesí, en lino fino, en telar, para que hagan toda labor e inventen todo diseño. Mira, para edificación el Espíritu nos llena, ¿cierto? Necesitamos ser llenados por el Espíritu y Él nos da la sabiduría para hacer lo que es necesario para la edificación. Mire, en este nuevo comienzo, amados hermanos, no es una cuestión de que yo tengo ganas de edificar, yo quiero edificar y vamos a edificar. Alma, tú debes ser llenado por el Espíritu. Amén. Porque no vamos a edificar con la sabiduría del hombre, sino la sabiduría de Dios. Este es un principio muy importante. Todo es hecho por el Espíritu. Amén. Debemos hacerlo en Espíritu, porque es la obra de Dios. ¿Comprende? Esto es algo muy, muy importante. Y otro, esto lo que dice respecto a nuestros dones. El Espíritu ha dado dones a nosotros, ¿cierto? Amén. Nosotros usamos los dones dados por el Espíritu para la edificación. No son dones naturales. Tú puedes ver, Moisés aprendió todo. Conocimiento del Egipto, ¿cierto? Sí. Amén. ¿Y Dios quería usar este conocimiento que él ganó en Egipto? No. 40 años para ganar, más 40 años para limpiarlo de todo. Porque Dios está hablando, no sirve. ¿Sabe cuál es el mayor problema? Es que nosotros confiamos en nuestro conocimiento natural. Con mi conocimiento hay futuro. Dios dice, no sirve.
Yo estoy hablando de principios importantes, queridos hermanos. Oh, Señor. Ahora, ¿cómo vamos a hacerlo? ¿Cuál es el modelo de la edificación? Ustedes se acuerdan, ¿no? En el libro de Éxodo hay muchas menciones sobre el modelo del monte, ¿cierto? Es un modelo mostrado por Dios. Ahora el modelo del templo, 1 Crónicas 28:12. Yo voy a leer en una versión que es King James. Dice así: y le dio la razón de todo lo que el Espíritu de Dios había hablado en su corazón acerca de los atrios del templo de Jehová y de todas las salas alrededor, acerca de los almacenes de los tesoros de la casa de Dios y de los almacenes de las ofrendas sagradas. Acá habla sobre que el Espíritu de Dios había hablado, puesto en su corazón. El modelo es dado por el Espíritu. Amén. ¿Y cuál es un gran problema? Es que nosotros tenemos nuestro propio modelo. Yo quiero hacer según mi modelo. Yo estoy hablando realidad. Yo escuché hermanos que decían: oh, ahora sí, ahora estoy libre, ahora yo puedo hacer según mi deseo. Yo tengo una visión, yo tengo un modelo de cómo debe ser la iglesia. Pero un modelo es de Dios, está en la palabra, no es nuestro modelo. El modelo del monte fue dado por Dios. Moisés no podría hacer: mira, Señor, yo aprendí a hacer pirámides, grandes construcciones, tabernáculo. Muy fácil, muy fácil. No. El Señor habló todo material, medidas y todo. Él no podía cambiar ninguna medida. Amén. Ningún material. Amén. Pero nosotros, Señor, este material es mejor, es moderno. Oh Señor Jesús. Amén. Si es según nuestro modelo, vamos a tener 1000 modelos en Chile. ¿Cuántos modelos hay en Chile? ¿Cuántos modelos hay en Chile? ¿Ah? Ustedes deben hablar. Si seguimos el espíritu de la palabra, solamente hay un modelo en Chile, Amén. que es el modelo dado por el Espíritu. Amén. No hay lugar para nuestro modelo, ¿comprende? Amén. Amén. Ahora, yo quiero entrar en la cuestión del Nuevo Testamento. En Hechos empieza algo espectacular. Amén. Amén. Esto es algo que debe impresionar a nosotros. Amén. En el libro de Hechos, en el capítulo 2, vimos la iglesia ser engendrada. Algo tremendo. Dios y el hombre, la iglesia, algo nuevo en todo este universo. Amén. Ahora el Señor tiene un cuerpo. Hay cabeza y hay cuerpo. Y todo es obra del Espíritu Santo. Hemos compartido en muchos lugares, muchas veces, que en el todo
Nuevo Testamento hay 91 versículos que mencionan el Espíritu Santo. 91 en todo el Nuevo Testamento. Solamente en el libro de Hechos tenemos 41 versículos. El secreto de la iglesia es el Espíritu. Esto es algo muy, muy importante. Ahora tenemos algo nuevo, la iglesia. La iglesia no es una nueva enseñanza, no una nueva doctrina. La iglesia no es una nueva religión. ¿Es? La iglesia no es un nuevo movimiento. La iglesia no es una nueva organización. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Tú sabes, amados hermanos, en la Biblia hay todo un proceso. Yo quiero hablar un poco rápidamente. En el Antiguo Testamento nosotros tenemos los primeros 5 libros del Pentateuco, ¿cierto? Amén. Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Allí está toda nuestra historia, en estos 5 libros. Génesis, tenemos la creación y la caída. En nuestra experiencia de la iglesia, tuvimos algo nuevo en nuestra vida, después hubo caída, ¿cierto? Pero Éxodo, Dios vino a salvar, rescatar. Y en Levítico, Dios restaura la comunión con Él. Las ofrendas, los sacrificios, ¿cierto? Es para restaurar la comunión con Él. Y cuando nosotros salimos de todas esas cosas, una de las metas principales fue: necesitamos recobrar nuestra comunión con Dios. Amén. Por medio de la palabra, Amén. por medio del Espíritu, por medio de la oración, ¿cierto? Amén. Y alabado sea el Señor, muchas iglesias han logrado esto. Cuando visitan mi iglesia, los hermanos dicen: hermano, estamos realmente disfrutando mucho de la Biblia, aleluya. Y, wow, recobraron la comunión con Dios, la oración, todo tremendo. Pero el otro paso, eso está en Levítico, recobrar la comunión con Dios. Pero en el libro de Números, que es ahora los que recobraron la comunión con Dios necesitan recobrar la comunión unos con los otros y formar un ejército para Dios. Amén. 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 ¿Está viendo? Este es el proceso. Y en el final, Deuteronomio, Dios habla otra vez confirmando su palabra. En los libros de la Biblia hay algunos libros que llaman libros de la restauración. Esdras y Nehemías. En Esdras tenemos la restauración del templo, de la comunión con Dios. ¿Correcto? En el libro de Nehemías tenemos la restauración de los muros. Esto quiere decir la restauración de la autoridad de Dios. Ahora, esto es encabezamiento de Cristo, haciendo con que todos sean uno. Mira, este es el proceso. En muchos lugares hemos visto la comunión con Dios fue recobrada. Pero falta
la restauración de los muros para que todos sean un solo ejército. Amén. ¿En qué situación están las iglesias en Chile? Yo veo que la comunión con Dios fue recobrada. El libro de Esdras está bien, pero falta. ¿Te acuerdas esta mañana cuando hablamos? ¿Qué falta? Falta restaurar los números. Falta formar un solo ejército con 12 tribus. Soy muy sincero, queridos hermanos. Esta es mi percepción espiritual. Amén. Usted puede estar de acuerdo conmigo o no. No hay problema. Yo hablo esto porque esto es lo que percibo. Esto es lo que Dios desea para su pueblo. Yo quiero ahora ayudarlos con una porción que está en el libro de Hechos, capítulo 10 y 11, cuando habla de los gentiles siendo bautizados para dentro de un solo cuerpo. La historia de Cornelio. Yo voy a hablar. Capítulo 10, versículo 1. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que había muchas limosnas, hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente una visión, como a la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde estaba y le decía: Cornelio. Él mirándolo fijamente y atemorizado dijo: ¿Quién es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Entonces mira, acá hay una persona y una familia. Amén. Cornelio. Amén. Y Dios estaba operando. ¿Cierto? Amén. Entonces, ahora vamos más adelante. Vamos ahora a ver Pedro. Pedro no sabía ni está prendido acá. Hola. Sí, está funcionando. Está funcionando. Sí, está funcionando. Sí. Amém. Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Amém. Bueno. Escucha, ¿no? Entonces, Pedro no sabía de Cornelio. Pero, mira, el versículo 9. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaba a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaba algo, le sobrevino un éxtasis y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedes, terrestres, reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió a la voz la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido
en el cielo. Yo quiero aplicar eso de una manera más amplia. Dios deseaba hacer algo, pero sabía que Pedro iba a resistir lo que él iba a hacer. Por eso le dio una visión. Una vez, él dijo no para la visión de Dios. Mira, Oh, Señor Jesús. Dios le mostró. Y él dijo no. Segunda vez, no. Tercera vez, no. En este nuevo comienzo, Dios te ha revelado algo Amén. y tú dices no por causa de su concepto. Señor Jesús. Tú dices no para Dios. Y acá dice 17, mientras Pedro estaba perplejo delante de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, lo cual preguntando por la casa de Simón llegaron a la puerta. Mira, Dios había preparado todo a su tiempo a revelar para que Pedro pudiese ir con ellos tranquilo, ¿no? Pero él habló, no. Y estos hombres llegaron. Preguntaron, mira, 19, y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu, he aquí 3 hombres te buscan, levántate pues y desciende y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. ¿Comprende? Amén. ¿Cuántas cosas nuevas Dios desea hacer hoy? Pero por causa de nuestro concepto hablamos no a Dios. Llega la situación de no debes tener duda. No dudes. Vaya con ellos. Porque yo los he enviado. Entonces él fue. ¿Cierto? 21. Entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, le dijo, he aquí, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Ellos dijeron, Cornelio, centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Más adelante, mira 24, al otro día entraron en Cesarea y Cornelio lo estaba esperando, habiendo convocado sus parientes y amigos más íntimos. Mira, Cornelio fue muy obediente a Dios, ¿cierto? Dios esperó en Cornelio y él convocó sus parientes y amigos más íntimos. Y cuando, 25, cuando Pedro entró, salió con él a recibirlo y prostrándose su pie adoró. Mas Pedro se levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido. Mira lo que él dice en el versículo 18. Y le dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, porque a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Pedro entonces comprendió lo que Dios había revelado. Pero antes, mira lo que él habló. Es abominable para mí, judío, juntarse a un extranjero. Mira el concepto fuerte. Dios no deseaba que los judíos gentiles se tornaran uno. Pero la idea es abominable. Ese es nuestro concepto. Dios desea hacer algo, pero resistimos. Pero entonces él comprendió. Entonces ellos hablaron y Pedro empezó a hablar, ¿cierto?
Y mira, 44. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Eso quiere decir que Dios tenía prisa y Pedro estaba muy despacio, hablando del Espíritu Santo. Aleluya. Oh, Señor Jesús. Y mira lo que habló. 47. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. ¿Ustedes comprenden esta porción? Esta porción que él dice, fueron bautizados por el Espíritu. Entonces Pedro dice, mira, ¿puede acaso alguno impedir el agua? Porque el Espíritu ya había aceptado, ¿entiendes? Yo no puedo impedir el agua. Esto quiere decir, si no ocurriera eso, ¿ustedes creen? Creemos. ¿Va a bautizar? No sé. ¿Entienden? Yo no sé si ustedes gentiles pueden ser bautizados. Pero como Espíritu anticipó la cosa y confirmó. Amén. Bueno, si el Espíritu lo bautizó, ¿quién soy yo para impedir, no? Ser bautizado por agua. Amén. Y mira que ese concepto estaba muy fuerte en los judíos, ¿cierto? Mira, más tarde nosotros vemos en el capítulo 11, oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea y también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión, diciendo: ¿por qué has entrado en casa de hombre incircunciso y has comido con ellos? Ellos no estaban contentos que los gentiles habían sido salvos. Estaban preocupados con su propia religión. Tú has entrado en casa de hombres incircuncisos. Amados hermanos, ¿estamos haciendo hoy esto? El Espíritu desea hacer algo. Entonces Pedro empezó a contarles lo que sucedió. Y habló de la visión y todo. Y dice, mira el versículo 17. Si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros, que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Amén. Amén. Este nuevo comienzo, ¿vamos a estorbar a Dios? Este es inmundo, no puede. Pero Dios dice, yo lo acepto. Amén. Amén. ¿Y ahora? ¿Va a resistir a Dios? No. ¿Estorbar a Dios? No. Este nuevo comienzo, no vamos a ser gobernados por nuestros conceptos, amados hermanos. Oh, Señor Jesús. Vamos a ser guiados por el Espíritu y la palabra. Amén. Amén. Los hermanos van a continuar el compartir. Amén. Oh, Señor. Senhor Jesus. Oh, Señor Jesús. Oh, Senhor Jesus. Amén. Señor Jesús.
traduzir. Va a traducir Johnny. Va a traducir. ¿Cree que le traduce? Sí. Dame un segundo. Oh, Señor. Senhor Jesus. Amém. Oh, Señor. Senhor Jesus. Amém. Amém. Oh, Señor. Amém. Amém. Louvado seja o Senhor. Alabado sea el Señor. Amém. Deus continua falando conosco. Dios continúa hablando con nosotros. Irmãos, nós somos bem-aventurados. Somos bienaventurados. Amém. Nós somos pessoas que Deus ainda insiste em falar conosco. Somos personas que Dios aún insiste en hablar con nosotros. Nós vimos na mensagem que nós precisamos do Espírito de Deus e da Palavra de Deus. Vimos en el mensaje que necesitamos el Espíritu de Dios y la palabra de Dios. Porque nós somos guiados pelo Espírito de Deus e pela Palavra de Deus. Porque somos guiados por el Espíritu de Dios y por la palabra de A Dios. figura ali em Êxodo era da nuvem e da coluna de fogo. La figura en Éxodo era de la nube y de la columna de fuego, Isso era para guiá-los durante o dia e durante a noite, para guiarlos durante el día y durante la noche, mostrando que nós precisamos caminhar sempre. mostrando que siempre tenemos que caminar. Nós não podemos parar. No podemos parar. Jesus, ele disse: Jesús dijo, eu sou o caminho, yo soy el camino, a verdade la verdad e a y vida. la vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Y nadie viene al Padre sino por mí. É interessante esse texto que não fala que Jesus é a luz ou é qualquer outro atributo que ele tem. Es interesante que en ese versículo no dice que Jesús sea luz o cualquier otro de sus atributos, Mas ele falou caminho. sino que habla que yo soy el camino. Nós precisamos caminhar nele. Necesitamos caminar en Él. E viver no Espírito hoje é caminhar nele. Vivir en el Espíritu hoy es caminar en Él, Mas não é só um caminhar qualquer. pero no es un caminar cualquiera. Como foi falado hoje, nós precisamos de realidade. Como se dijo hoy, necesitamos realidad. Por isso ele fala caminho e verdade. Por eso dice el camino y la Da verdad. mesma forma, nós não conseguimos chegar lá sem a vida de Deus, sem o operar da vida de Deus. Asimismo, no podemos llegar a la vida de Dios sin el operar de la vida de Dios. Por isso ele também é a vida. Por eso también Él es la vida. E ninguém vem ao Pai, Y nadie viene al Padre senão por ele. sino por Él. E Jesus também falou, Jesús también dijo Mateus 7,14, ele fala, estreita é a porta e apertado o caminho en Mateo 7:14, es estrecha la puerta y angosto el camino que conduz para a vida, que lleva a la vida, e são poucos os que o encontram. y pocos son los que la encuentran. Então esse caminho não é um caminho tão simples. Ese camino no es tan simple. Na verdade é um caminho impossível para o homem caminhar sozinho. Para el hombre es imposible caminar solo por ese camino. Por isso Deus nos colocou na igreja, Por eso Dios nos pone en la iglesia. por isso Deus nos colocou o seu Espírito Santo dentro de Por nós, eso Dios puso su Espíritu Santo dentro de nosotros. por isso Deus nos colocou membros uns dos outros, Por eso Dios nos hizo miembros los unos de los para otros. caminharmos como um exército Para caminar como un ejército no Espírito en el Espíritu e vencer. y vencer. Nós não vamos vencer sozinhos, No vamos a vencer solos. nós vamos vencer no corpo de Cristo, Vamos a vencer en el cuerpo de Cristo, como em comunhão com os irmãos. en comunión con los hermanos. Por isso esse caminho é apertado, Por eso ese camino es estrecho. esse caminho é Jesus. El camino es Jesús. Por isso Jesus sempre fala para nós, Por eso siempre Jesús nos dice, falta alguma coisa. falta una cosa. Ainda falta alguma coisa. Todavía falta una cosa. Você quer me seguir? ¿Quiere seguirme? Eu sou o caminho. Yo soy el camino. Você quer me seguir? ¿Usted quiere seguirme? Então, negue-se a si mesmo. Entonces niéguese a sí mismo. Tome sua cruz Tome su cruz. e siga. Sígame. Jamais seguiremos esse caminho se não negarmos a nós mesmos. Jamás vamos a seguir ese camino si no nos negamos a nosotros mismos. Então, essa palavra de Jesus Esa palabra de é uma Jesús palavra para nós.
es una palabra para que nosotros. queremos seguir o Senhor, Y queremos seguir al que Señor. queremos provar o poder do Senhor, do Espírito Santo, de Cristo, que entrou em nós, restaurou nosso coração. Y queremos probar el poder del Espíritu Santo en nosotros, ese Espíritu que entró y restauró nuestro corazón. E agora Ele quer nos encher Y ahora quiere llenarnos para nos conduzir. para conducirnos. Nós sempre falamos que nós precisamos exercitar nosso espírito, Siempre decimos que necesitamos ejercitar nuestro nos Espíritu. encher do Espírito. Llenarnos del Espíritu. Encher o quê? ¿Llenar qué? Então, quando a promessa de lá em Jeremias, Ezequiel falou, eu vou te dar um novo coração, En la promesa en Jeremías, Ezequiel dice: yo te voy a dar un nuevo corazón, que virá com um espírito novo. que vendrá con un espíritu nuevo. Disse Deus, eu colocarei o meu espírito dentro de vocês. Dijo Dios: yo colocaré mi espíritu dentro de ustedes. Hoje nós chegamos nesse momento. Hoy llegamos a ese O momento. Espírito de Deus entrou em nós El Espíritu de Dios entró en nosotros para ser o poder para ser el poder para nos conduzir. que nos conduce. Então, esvaziar o quê? O nosso coração. Entonces, vaciar qué? Nosso Nuestro corazón. coração é a nossa alma, Nuestro corazón y nuestra a alma. nossa mente, Nuestra mente, a nossa vontade, voluntad a nossa emoção. y emoción. Eu não consigo encher esse copo se ele estiver cheio. Yo no puedo llenar ese vaso si ya está lleno. Por isso ele precisa ser esvaziado Por eso tiene que ser vaciado primero, para poder encher. para poder llenarlo. O Espírito Santo, El Espíritu ele Santo vai ocupar o mesmo lugar va a ocupar el mismo lugar na nossa mente, en nuestra na mente, nossa vontade, voluntad na nossa emoção, y emoción. com aquilo que nós já temos, Con aquello que nosotros ya os tenemos, nossos conceitos. nuestros conceptos. Como que eu vou ser cheio do Espírito Santo se eu estou cheio de conceitos na minha mente? ¿Cómo voy a ser lleno del Espíritu Santo si ya estoy lleno en mi mente? A de mente conceptos? precisa ser renovada. Mi mente tiene que ser A renovada. vontade precisa ser La renovada. voluntad debe ser renovada. Eu tenho que amar a Deus. Tengo que amar a Dios. Eu não tenho capacidade de amar a Deus. Yo no tengo capacidad de amar a Dios. Por isso, o amor de Deus foi derramado em nossos corações Por eso el amor de Dios fue derramado en nuestros corazones pelo Espírito Santo que entrou em nós. por el Espíritu Santo que entró en Então, nosotros. todo esse poder do Espírito Santo Con todo ese poder del Espíritu só Santo. vai atuar Solo va a actuar quando nós nos esvaziamos cuando nos vaciamos para que Ele possa tomar lugar. para que Él tome lugar. Se encher do Espírito é esvaziar-nos de nós mesmos. Llenarse del Espíritu es vaciarnos de nosotros. Senão, nós não vamos ter espaço. Si no, no tendremos el espacio. Por isso Deus vem falar conosco. Por eso Dios viene a hablar con E nosotros. repete, Y e repite. repete. Repite. Fala de novo. Habla de nuevo. Porque Deus quer algo. Deus quer um resultado da sua palavra. Que Dios quiere ver un resultado de su palabra. Irmãos, Hermano, Pedro tinha muitos conceitos, né? Pedro tenía muchos conceptos. Nós não temos? Nosotros no tenemos conceptos. Aquele ali eu não posso me misturar com ele. A ese de ahí yo no me puedo mezclar con él. Porque é impuro. Porque es impuro. Deus fala, não considere impuro Dios dice: no llame impuro aquilo que eu santifiquei. lo que yo santifique. Percebem? Então é o conceito de Deus. Es el concepto de Dios. É a vontade de Deus. Es la voluntad de Em Dios. choque com a nossa vontade. Que choca con nuestra voluntad. Quem vai vencer? ¿Quién va a vencer? Percebem? Amém. ¿Se da cuenta? Deus nos dá oportunidades na vida. Dios nos da oportunidades en la vida. Novos caminhos. Nuevos caminos. Novos começos. Nuevos comienzos. Mas nós precisamos reagir à palavra. Pero necesitamos reaccionar a la palabra. Pedro falou, não, não, não. Pedro dijo: no, no, no. Mas depois ele entendeu Pero después entendió que Deus estava falando de pessoas. que Dios le estaba hablando de personas, Não era comida, no de comida, não era comer carne de porco, no carne de cerdo, mas era se relacionar com pessoas sino era relacionarse con que personas Deus tinha acolhido. que Dios había acogido. Veja, irmãos, de tudo que Jesus falou para eles sobre amor, sobre amar as pessoas, Todo lo que Jesús les había hablado de amar a las personas, Jesus ensinou tantas coisas para eles, les enseñó tantas cosas, mas eles não conseguiam pero ellos no lograban deixar os seus conceitos dejar sus conceptos para poder praticar aquilo que Jesus falou. para practicar lo que Jesús les habló. Veja que eles precisaram realmente serem cheios do Espírito Santo. Ellos necesitaban realmente ser llenos del Espíritu E Santo. precisou da ação do Espírito Santo Necesitaban la acción del Espíritu Santo para que eles pudessem entrar na realidade de tudo aquilo que eles ouviram. para que pudieran entrar
a la realidad de todo lo que ya habían oído. Eu tenho absoluta certeza que eu e você, Yo tengo total convicción que yo y usted nós não temos mais experiências do que eles tiveram. no tenemos más experiencia que las que ellos tuvieron. Pessoas que andaram com Jesus durante anos, Personas que anduvieron con Jesús por muchos que años, viram todos os seus milagres, vieron sus milagros, seus ensinamentos, sus enseñanzas, estavam com ele, estaban ahí con él, viram coisas, vieron cosas, mas isso não foi suficiente. eso no fue suficiente. Eles precisaram ter uma ação de Deus derramando o Espírito Santo dentro deles. Ellos necesitaron una acción de Dios, derramando el Espíritu Santo dentro de ellos. E eles começaram a orar, orar, orar e foram cheios do Espírito Santo. Empezaron a orar, 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 fueron llenos del Espíritu Santo. Mesmo assim, Aún así, ainda os seus conceitos eram fortes, aún sus conceptos eran fuertes, mas Deus voltava sempre para trabalhar neles. pero Dios siempre volvía a trabajar en Isso é ellos. misericórdia de Deus. Esto es misericordia de Dios. Sabe por quê, irmãos? ¿Saben por qué? Porque nós não queremos Porque nosotros no queremos ser repreendidos por Deus ser reprendidos por Dios no tribunal de Cristo. en el tribunal de Cristo, Porque lá não tem mais jeito. porque allá no hay más manera. Lá já foi tudo, todas as chances se esgotaram. Ya se acabaron todas las oportunidades, Mas hoje não. pero hoy día no. Nós estamos ouvindo Estamos escuchando a palavra de Deus. la palabra de Dios Temos y oportunidade tenemos la de oportunidad ver o poder do Espírito Santo agir em nós. de ver el poder del Espíritu Santo actuando en nosotros, Ver de fato a realidade daquilo que a palavra contém. de ver en el hecho y en la realidad lo que la palabra nos dice, Tocar no coração do Senhor tocar el corazón de Dios e nos prostrar y e postrarnos, nos render rendirnos à palavra a la palabra e ao Espírito. y al Espíritu. Que Deus encontre caminho na minha vida, Que Dios encuentre camino en mi vida na sua também. y en la tuya también. Possamos, irmãos, realmente ser um corpo, Que podamos ser un cuerpo, um exército, un ejército fazer desse país en este país, algo diferente para hacer algo diferente do que foi feito até hoje, de todo lo que se hizo hasta ahora, algo novo, algo nuevo, algo que o poder do Espírito Santo que atuava em Atos el poder del Espíritu Santo que actúa en el libro de Hechos, comece a atuar em cada cidade do Chile, en cada ciudad de Chile, levantando pessoas. levantando personas. Deus vai mandar pessoas. Dios va a mandar personas. Deus vai fazer milagres, Dios va a hacer milagros milagres de restauração, de restauración, de conversão de pessoas. de conversión de personas. E aí nós vamos ser usados por Deus, Y ahí seremos usados por Dios. porque nós entendemos o coração de Deus. Porque entendemos el corazón de Dios. Amém. Jesus é o Senhor. Amém. Amém. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Boa tarde, amados. Buenas tardes, amados. O Senhor nos mostrou hoje à tarde En la tarde el Señor nos mostró, que nós temos um deserto pela frente. nosotros tenemos delante de nosotros un desierto. O irmão Miguel falou que Êxodo é o livro que fala da salvação. Hermano Miguel mostró que Éxodo es un libro que habla de la salvación. Gênesis, nós fomos criados, mas perdemos a comunhão com Deus. Fuimos creados, pero perdimos la comunión con Dios. E agora em Êxodo, En Éxodo há um início de restauração dessa hay comunhão un comienzo de la restauración de la comunión através, né, do Cordeiro Pascal. a través del Cordero Pascual. Ali em Êxodo 12, Em tem Êxodo uma 12, salvação preparada para o seu povo. Salvación preparada para su pueblo. A questão não é sair do Egito, mas é chegar na boa terra de Canaã. El problema no es salir de Egipto, sino llegar a la buena tierra de Canaán. Êxodo está mostrando a nossa saída Dios está mostrando nuestra salida e agora precisamos descobrir como chegar lá, né? y ahora tenemos que encontrar cómo llegar allá, Como chegar no destino, né? cómo llegar al destino. E a saída do Egito Saída do Egito. foi mostrado que
Tudo tem que ser guiado pelo Espírito Santo. Todo debe ser guiado por el Espíritu Santo. Então o Espírito está sobre o povo, El Espíritu está sobre de el dia e de pueblo, noite, de día y de noche. e quando precisa está entre o povo e a guerra, Y cuando es necesario está entre el pueblo y la guerra, los que los o persiguen. inimigo. Então, por que não tomar o caminho mais curto? ¿Por qué no tomar el camino más corto? Porque quando saímos do Egito, nós ainda somos crianças. Porque cuando salimos de Egipto todavía somos niños. Nós não sabemos lutar. No sabemos luchar. Nós precisamos de 40 anos no deserto Necesitamos de 40 años en para el desierto amadurecer para madurar e para que Deus tenha um exército maduro. y para que Dios tenga un ejército maduro. Em Números, né, foi falado que há um Números. exército, Se dijo que hay un ejército e esse exército é a partir de 20 anos para cima. y en ese ejército se entraba desde 20 años hacia arriba. O meu ponto, o meu encargo, Mi encargo, o que eu quero compartilhar com os quiero irmãos, compartir con ustedes, completando o encargo do irmão Miguel, completando el encargo del hermano Miguel, é que esse guiado espírito, es que ese guiar del Espíritu há necessidade de maturidade. se necesita madurez. Amém. Amém? Amém. No início, na saída do Egito, Al salir de Egipto, eles não tinham maturidade. ellos no tenían madurez. Deus tinha que ficar entre eles e o exército inimigo. Dios tenía que ponerse entre ellos y el ejército enemigo. Mas ia chegar uma hora que eles teriam que enfrentar o inimigo. Pero llegaría un momento en que tendrían que enfrentar al enemigo. E nesse momento, Deus precisaria ter um exército, Y en ese momento Dios necesitaría un ejército. não um monte de crianças, No un montón de niños, um monte de homens infantis. no una gran cantidad de hombres infantiles. Deus precisava de um exército com pessoas de 20 anos para cima. Dios necesitaba un ejército con personas de 20 años hacia arriba. Isso tem a ver com o guiar do Espírito Santo. Eso tiene que ver con la guía del Espíritu Santo. De acordo com Romanos De 8, acuerdo a Romanos 8, quem é guiado pelo Espírito quien es Santo guiado por el Espíritu Santo são os filhos maduros. son los hijos maduros. Romanos 8, 14. Romanos 8, Romanos 8, 8, 14. 14. Gostaria de ler para os irmãos. Romanos. Podia ler aí em espanhol. Amén. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Então foi falado que nós precisamos do guiar do Espírito. Amén. Se dijo que necesitamos ser guiados por el Espíritu. Aqui, o guiar do Espírito Aquí el guiar del Espíritu percebido percibido pelos filhos por de los Deus. hijos de Dios. Que filhos de Deus? ¿Qué hijos de Dios? Aqui em Romanos 14, a palavra filhos é En Romanos 14 la huios. palabra hijo es huios. No versículo 16, o próprio Espírito En el versículo 16, confirma ao nosso espírito que somos filhos de Deus. el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Mas aqui, no 16, filhos é tecnon, Pero aquí en el 16, hijos es tecnon, é uma criança. un niño chico. O filho que é guiado pelo Espírito de Deus, no versículo 14, guiado por el Espíritu de Dios en el versículo 14, é huios. es huios. Então, meus queridos, nós precisamos crescer. Amém. Queridos hermanos, necesitamos crecer. Não basta sair do Egito. No basta salir de Egipto. Enquanto não crescermos, Mientras no crezcamos, Deus sempre vai ter que estar entre nós siempre y un Dios inimigo. va a tener que estar entre nosotros y porque el somos enemigo. crianças e podemos voltar para o Egito. Porque somos niños y podríamos volver a Egipto. Mas Deus quer nos levar ao ponto Dios nos quiere llevar al punto de nos deixar frente a frente com o seu inimigo. de dejarnos frente a frente con el E enemigo nós mesmos lutarmos. y nosotros mismos luchar. Quem vai lutar? ¿Quién va a luchar? Filhos maduros. Hijos maduros. Precisamos crescer, irmãos. Necesitamos crecer. Eu queria ainda
para completar, quería todavía, para completar, há uma outra caminhada aqui no Novo Testamento, que é a caminhada com os 2 discípulos no caminho de Emaús. hay otro caminar que es de los 2 discípulos en el camino de Emaús. E ali nós temos dois cenários. Vemos 2 escenarios. Cenário na jornada Una escena durante el caminada. camino, durante la caminata, e um cenário na mesa. y una escena en una mesa. Enquanto eles caminhavam, Mientras caminaban, e aqueles discípulos tinham perdido um pouco a fé. los discípulos ya habían perdido un poco la fe. Eles nem criam muito que Jesus tinha ressuscitado. No creían mucho que Ele Jesús fala, había resucitado. você não está sabendo de nada, o que aconteceu em Jerusalém, Preguntaban ahí, pero ¿cómo usted no sabe lo que pasó en Jerusalén? com Jesus e tudo mais. É verdade que algumas mulheres Es verdad que algunas mujeres estão dizendo por aí que ele ressuscitou. andan diciendo que resucitó. Mas parece que eles mesmos não criam nisso. Parece que ellos mismos no lo creían. Jesus tinha dito para eles ficarem em Jerusalém e ele estava descendo de Jerusalém. Jesús le dijo que se quedaran en Jerusalén, pero ellos estaban descendiendo de Jerusalén. Então eles estavam meio sem fé, Estaban medio sin perdendo a fé. fe, perdiendo su fe. E Jesus falou nos Salmos, Jesus falou Jesús habló en los salmos, nos profetas, en los profetas, na lei. en la ley, E a única coisa que aconteceu y lo único que pasó foi que o coração deles ficou um pouco aquecido. fue que su corazón se ardió un poco, Mas eles não viram Jesus. pero no vieron a Jesús. Eles só conseguiram Jesus porque eles tomaram uma atitude. Ellos solo consiguieron al Señor, Porque, encontraron al Señor, porque tomaram uma atitude, talvez inconsciente. tal vez inconscientemente. Fica conosco. Quédate con nosotros, le dije. Meus amados, Amados, nós precisamos convidar o Senhor necesitamos invitar al Señor a entrar em nossa casa que entre a nuestra casa e ficar conosco. y se quede con nosotros. Sabe por quê? ¿Sabe por qué? Jesus foi convidado, Jesús fue invitado, entrou na casa como um convidado, entró a la casa como un invitado, mas na mesa pero en la mesa ele era o anfitrião. Él era el anfitrión. E no partir do pão, Y en el partir del pan os olhos deles se abriram se abrieron sus ojos e eles viram Jesus. y ahí vieron a Jesús, No partir do pão. en el partir del pan. Por que no partir do pão? ¿Por qué en el partir del pan? No partir do pão, o Senhor falou que a gente ia lembrar a morte e a sua ressurreição. Dijo que en el partir del pan íbamos a recordar su muerte y su Seja- resurrección. Ao contemplar o Senhor na sua cruz, O sea, al contemplar al Señor en su cruz, na sua obra, en su obra, tudo que Ele fez por nós no Calvário, lo irmãos. que Él hizo por nosotros. Nós vamos crescer, Vamos a crecer, amadurecer madurar e nós vamos ver o Senhor. y vamos a ver al Señor. E aí nós voltamos para Jerusalém. Y ahí volvemos a Jerusalén. E é ali que pouco tempo depois Y es allí que o poco tiempo después Espírito Santo vai el descer, Espíritu del Santo desciende, formar o corpo de Cristo forma el cuerpo de e Cristo nós vamos ter a igreja. Amém? y tenemos la iglesia. Para isso nós precisamos, irmãos, fazer o que está escrito em 1 Coríntios 3,18. Para eso necesitamos lo que está en 1 de Corintios capítulo 3 versículo 18. Todos nós, Todos nosotros, com o rosto desvendado. con el rostro descubierto. O Pedro estava cheio de véu. Pedro estaba lleno de velos. Precisamos tirar todos os véus, Necesitamos quitar todos todos os conceitos, los conceptos, tudo que nós achamos, todo lo que nosotros creemos, até mesmo pensamos, coisas do passado. incluso cosas del pasado. Vamos deixar muita coisa, Dejamos muchas porque o cosas, Espírito quer nos guiar no agora. porque el Espíritu nos quiere guiar ahora, Agora, através de quê? De contemplar. a través de contemplar. Todos nós com o rosto desvendado, Todos nosotros a la cara descubierta, contemplando contemplando e refletindo y reflejando a glória do la Senhor, gloria del Señor. estamos sendo Estamos siendo transformados transformados na sua própria a imagem. su propia imagen. Amém? De manhã nós vimos que nós temos um irmão mais velho. En la mañana vimos que tenemos un hermano mayor. Romanos 8:29 fala que nós fomos predestinados para sermos conformes à imagem do seu Filho. Romanos 8:29 dice que nosotros fuimos predestinados
para ser conformados a la imagen de su Hijo. Então estamos nesse processo. Estamos en ese proceso. Precisamos crescer. Necesitamos crecer. Por isso precisamos contemplar o Senhor. Por eso debemos contemplar al Señor. O irmão Miguel enfatizou o quanto você está lendo a Bíblia, né? Bueno, Miguel enfatizó en cuanto usted Como lee está la a sua Biblia. oração? ¿Cómo está su oración? Ou você tem um modelo pronto já? O usted ya tiene su modelo ya Ou listo. você já aprendeu, já sabe fazer tudo? Usted ya aprendió y ya sabe todo. E o modelo do outro não serve. Y el modelo del otro no sirve. Na verdade, todos nós temos um modelo. A la verdad, cada uno de nosotros Temos tiene un aqui modelo. 100 modelos. Tenemos 100 modelos. Se formos seguir os modelos, Si fuéramos a seguir los isso modelos, viraria uma Babilônia, sería una Babilonia, uma confusão. una confusión. Nós precisamos crescer, Necesitamos crecer, contemplar o Senhor na palavra, contemplar al Señor en la palabra, buscar o Senhor em oração, buscar al Señor en oración, sermos cheios de Espírito, ser llenos del Espíritu, crescermos, crecer, amadurecermos. madurar Podemos então ser o exército do Senhor. y podemos ser el ejército de Jesus é o Senhor. Amém. Aleluya. Aleluia. Amén. Deus é bom. Dios es bueno, Deus nos ama. Dios nos ama. Por isso que Deus tem falado conosco hoje de manhã e nessa Con tarde. nosotros hoy en la mañana y también en esta tarde. Por isso, irmãos, Por eso, nesse novo começo, en este nuevo comienzo, nós também precisamos ter uma nova atitude. también necesitamos una nueva actitud. Nós precisamos pedir ao Senhor Pedirle al Señor misericórdia, misericordia, graça, gracia, para que possamos ganhar a realidade da palavra que o Senhor tem dado a nós. ganar la realidad de la palabra que el Señor nos ha dado. Eu fiquei muito impressionado com esses dois pontos que o irmão compartilhou conosco. Quedé muy impresionado con los dos puntos que el hermano Em compartió primeiro, Êxodo, né? En Éxodo 35 35, a 34, né? 35, 31 a 35, né? Éxodo Não 35, vamos ler del 31 al todos, 35. mas nós vimos que o Senhor, né, Vimos que o deu Senhor algo para Bezalel, dio Tá algo certo. para Bezaleel, deu o Espírito, le dio el espíritu, deu sabedoria, sabiduría, deu entendimento, inteligencia. né? E para quê? Para edificação da casa de Deus. Para edificar la casa de Dios. E algo mais importante ainda, Y algo más Dios importante aún, Dios pôs no seu coração puso de su corazón para ajudar os outros. para ayudar a los otros. Isso a gente pode ver uma figura do corpo de Cristo. En eso podemos ver una figura del cuerpo de Cristo. Nós só temos um cabeça, é Cristo. Solo tenemos una cabeza que es Cristo. Amém. Nós somos membros, Somos miembros membros uns dos outros. unos de los otros. Nós precisamos uns dos outros. Uno de los otros. O corpo só funciona El cuerpo solo adequadamente funciona adecuadamente quando todos os membros estão funcionando. cuando todos los miembros están funcionando. Amém? Por que o corpo funciona adequadamente? ¿Por qué el cuerpo funciona adecuadamente? Porque ele tem um cabeça. Porque tiene una cabeza. Se não temos cabeça, Si nosotros no tenemos esse cabeza, corpo não age com ordem, ese cuerpo no actúa ordenadamente. é desordem. Es un desorden. Como o irmão falou, cada um tem o seu modelo, Cada uno tiene su cada modelo, tem a sua preferência, cada uno tiene su preferencia. mas nós precisamos buscar um só modelo, Pero nosotros necesitamos buscar un solo o modelo. modelo do alto, El modelo de lo o alto. modelo de Deus. El modelo de E o Dios. Senhor deixou a palavra. Y el Señor nos dejó la palabra. E em segundo, o Senhor deixou o Espírito Segundo, el Señor dejó el Espíritu para nos capacitar, para capacitarnos, para nos ajudar, ayudarnos, para nos edificar edificarnos e levar a obra de Deus à frente. y llevar adelante la obra de Dios. É Deus que nos capacita. Es Dios que nos capacita. E o outro que o irmão compartilhou Otro que compartió el hermano, de Pedro, Pedro, e mesmo hoje, orando diante do Senhor, delante del Señor, falou assim: eu ainda tenho conceitos. yo todavía tengo conceptos. Olha só, Deus tinha revelado para ele através de um animal. Mire, O Senhor Deus falou havia para ele: revelado mata e A come. través de los animales, mata y come.
o conceito é tão forte, pero su concepto era tan fuerte. jamais, Él dijo, jamás, jamais vou comer algo jamás imundo. voy a comer algo inmundo. Tá certo? Irmãos, trazendo para a nossa realidade espiritual. Trayendo a nuestra realidad espiritual. Quantas vezes Deus fala conosco? ¿Cuántas veces Dios habla con nosotros? É isso. Es eso. Você fala não. Y usted dice, no, Eu não acredito. no, yo no creo. Isso é impossível. Eso es imposible. Não pode haver edificação No puede haber entre edificación os irmãos entre los hermanos por causa do meu conceito, por causa de mi concepto, por causa da minha tradição. por mi tradición. Deus falou, irmãos. Olha Dios só, habló para Pedro. para Pedro E ele resistiu. y él resistió. Quantos de nós ainda resistimos ¿Cuántos à de palavra nosotros de Deus? todavía resistimos la palabra de Dios? Resistimos o Espírito Santo. Resistimos al Espíritu Santo. Às vezes nós ofendemos a Deus A veces sem ofendemos perceber. a Dios sin percibir. Entristecemos o coração de Deus. Entristecemos el corazón de Dios. Mas aleluia, Pero aleluya, Deus nos ama. Dios nos ama. Deus quer nos dar uma experiência viva com Ele. Dios quiere darnos una experiencia viva con Él. Por isso nós precisamos de Levítico. Por eso necesitamos Levítico, Comunhão com Deus. comunión con Dios. Comunhão com Deus. Comunión con Dios. Comunhão com Deus, irmãos, La comunión con tira Dios, esse conceito hermano, nos quita ese concepto. que levantamos. Senhor, obrigado pelos irmãos, pelas irmãs, pela minha família, pelo meu trabalho. Señor, Tchau. gracias por mi casa, mi familia, los hermanos. Chao. Isso não é comunhão. Eso no es comunión. Você está comunicando algo com Deus. Usted está Apenas. comunicando algo con Dios. Amén. Comunhão, você fala com Deus Comunión es usted habla con Dios e Deus fala com você. y Dios habla con usted. Você fala com Deus, Deus fala com você. Y Dios habla con usted. Nós precisamos aprender, irmão, por meio Vamos a aprender da comunhão com Deus, por meio da oração, por meio da palavra e por meio do Espírito, y por medio del Espíritu para que Deus possa agir no nosso meio. para que Dios pueda actuar en nuestro medio. Um novo começo, um novo início, Un nuevo comienzo, un nuevo inicio. por um lado parece que é muito fácil, Por un lado parece fácil, por outro lado é mais difícil. por otro lado es más difícil. Por quê? Porque Depende de cada um de nós. depende de cada uno de nosotros. Depende da sua comunhão com Deus. Depende de su comunión con Dios. Depende da sua intimidade com Deus. Depende de su intimidad con Dios. Muitas vezes Muchas veces nós somos como os discípulos de Emaús. somos como los discípulos de Maús. Entramos na casa, Deus está preparando o pão e a gente não come do pão. Dios está preparando el pan y nosotros no comemos ese pan. Nós esperamos que todos nós possamos comer do pão. Esperamos que todos Porque quando nosotros nós comemos do Senhor, comemos da palavra, mientras comemos del os Señor, nossos la olhos se palabra, abrem. nuestros ojos se abren. E o que você vê? ¿Qué ve usted? Não é o seu conceito, não é a nossa doutrina, no es nuestra doctrina, não é o meu entendimento. no es mi entendimiento, sino Cristo, Só Cristo. solo Cristo. E é suficiente. Y eso es suficiente. Para a vida da igreja, Para a Cristo vida da é igreja, suficiente. Cristo es suficiente. Para a minha comunhão com os irmãos, Cristo é suficiente. Cristo es suficiente. Por isso o Senhor, em Filipenses, nos deixou um modelo. Nos dejó un modelo. Ele sendo Deus, Él siendo Dios, ele se esvaziou. se vació, Ele se humilhou se humilló a sí mismo até morte hasta la muerte e morte de cruz. y muerte de cruz. Você quer morrer por Usted causa quiere do morir corpo? por causa del cuerpo. Você quer morrer por causa da igreja? Quiere morir por causa del Você quer morrer por causa do testemunho de morir por de el Deus testimonio de aqui no Dios Chile? en Chile, Ou vamos resistir ainda? o aún vamos a resistir. Pedro resistiu a Deus. Pedro resistió, Mas um fato tão forte pero un hecho tan fuerte não teve escapatória. no tuvo escapatoria. A hora que ele viu aquelas pessoas que creram e o Espírito Santo começou a descer. En el momento que él vio a esas personas que creyeron y el Espíritu Santo comenzó a descender sobre ellos,
Aí não teve jeito. Ahí ya no Vamos tiene batizar esse povo. nada. Vamos edificar o corpo de Cristo. Vamos a edificar el cuerpo de Cristo. Amém, irmãos? Vamos usar o Espírito. Vamos usar a palavra. Vamos ter comunhão com Deus. Vamos ter revelação. E vamos nos humilhar na poderosa mão de Deus. Para que Ele possa edificar o corpo de Cristo no Chile. Amém. En Chile. Amén.